Hola amigos, ¿cómo están? Televidentes, oyentes, seguidores, cibernautas que siempre están pendientes de las redes de Café con Voz y que los viernes nos esperan con Enfoques, acá, Enfoques con Luis Galeano. Esta semana es una semana de mucha noticia, pero creo que el tema del CAFTA es uno de los que va a ser como el principal bocado de este programa de hoy viernes 24 de octubre del año 2025. Gracias por acompañarnos siempre a través de nuestras diferentes plataformas de redes sociales. Recuerde, Luis Galeano, periodista, Café con Voz en Facebook. Gracias siempre por estar ahí y estar pendientes de nosotros a través de nuestro canal de YouTube Café con Voz Nicaragua. Hoy el doctor Guillermo Bell está libre del programa y hemos invitado al doctor Oscar René Vargas, sociólogo y economista, para que nos acompañe en esta edición de Enfoques, y le agradecemos muchísimo al doctor Vargas que nos dispense estos minutos de su tiempo para tratar los temas que han sido noticia en Nicaragua durante la última semana. Doctor, bienvenido. Mucho gusto, Luis, un placer estar contigo. Qué bueno que podemos platicar. Gracias por estar aquí. Y Miguel Mora, director honorario de 100% Noticias, está con nosotros también, a quien le agradecemos siempre la disposición. Miguel, qué bueno que podés acompañarnos de nuevo. A vos por invitarnos y un gran honor estar con el profesor, mi profesor, en el tema de sociología en la UCA en aquellos tiempos de periodismo. Un saludo al doctor Oscar René Vargas. Gracias a los dos. Bueno, de hecho creo que el doctor Vargas en algún módulo de periodismo de investigación nos ayudó también a entender algunas situaciones que se daban allá por los años 2001, 2002, 2003, cuando en Nicaragua había democracia, todavía había todas las libertades públicas, con todo lo maltrecha que es esa democracia, teníamos una democracia y la perdimos. Bienvenidos entonces, doctor Vargas, Miguel. Comencemos, creo que este tema ya lo hemos hablado, pero creo que me gustaría meterle un poquito del colmillo de entrada. La dictadura le ha entregado a los chinos más de 7.000 kilómetros del territorio nacional y es casi a diario que nos encontramos en la Gaceta otra concesión, más concesiones. Y Enrique Sáenz ha dicho que esto debemos de verlo de otra perspectiva. No son los chinos los que están realmente metidos en este negocio, sino que es una mampara en la cual los Ortega y Murillo están utilizando a los chinos para negocios que tienen que ver con otros ilícitos, por ejemplo como lavado de dinero. Y si a eso le metemos el efecto que está causando el tema de las importaciones chinas al país, viene el Chinatown en Managua, o sea, viene una cosa en la cual más chinos y más productos chinos, empresas chinas se van acentuando en Nicaragua. Doctor Vargas, ¿cómo mira esta situación en la cual la dictadura que se llena la boca hablando de soberanía, hablando de autodeterminación, hablando de ser de los defensores de los derechos y las libertades de los nicaragüenses, y muy dignos, y muy hijos de Sandino, muy hijos de Celedón y todo lo demás, le entregan a los chinos el país a manos llenas? Bueno, mira, antes que nada saludar a Miguel, bueno, tenía rato de no verlo. Bueno, yo fui profesor de muchos de ustedes, de verdad. Sí. Ha sido y después nos encontrábamos me recuerdo la última entrevista que hice en Cuarto Poder, y a partir de ahí fui perseguido, ¿no? Cuando yo dije que una alternativa era marchar hacia el Carmen, ¿verdad? Bueno, mira, sobre el tema de la corrupción y el tema del lavado de dinero, el último informe que conozco hay un instituto que se llama Basel Institute de Gobernanza, que está en Suiza. En el 2023, ese instituto, que es un instituto, calcula que en Nicaragua se lavó 1.145 millones de dólares en el 2023. Ese, digamos, porque dan un porcentaje del 6.2%
del Producto Interno Bruto. Estamos hablando que el lavado de dinero es superior a la inversión que hace el Estado en educación y en salud. Sumando los dos, no alcanza lo que se lava de dinero. Decir que es superior el lavado de dinero a la inversión que el Estado hace en educación y salud. Ese es para mí el mayor problema fundamental de que siempre hay que comparar estas cifras que nos dan con la realidad interna de la población, puede decir, porque si no, el lavado de dinero para la población no tiene ningún sentido, no tiene ninguna parámetro para comparar qué eso significa. Fíjate que en el 2024, de acuerdo al Banco Central de Nicaragua, la inversión por persona, por año, por día, es de 25 centavos dólar. Es decir, en la salud se invierte 25 centavos dólar por persona. Entonces, estos son datos que para mí son mucho más importantes que porque esto te demuestra que todo lo que nos están vendiendo sobre la educación, sobre la salud de los hospitales que construyeron, que están abriendo, etcétera, en Ocotal, como en León, y que lo que van a hacer en Chinandega, etcétera, es ficticio. Porque esto, ¿cómo se sostiene la salud de la población? Más del 80% de la inversión en salud proviene del bolsillo de los nicaragüenses, es decir, de los propios. Es decir, vos vas al hospital, te reciben, te dan una medicina y vos tenés que comprarla. Esos son, a mi criterio, Luis, los elementos más importantes que decir de que si del lavado de dinero tenemos que comparar el lavado de dinero con la realidad interna para que la gente entienda y comprenda el significado de ese lavado de dinero que va a un sector corrupto del Estado. Perdóname que no haya contestado directamente tu pregunta, sino de manera indirecta. Sí, lo que pasa es que el tema del lavado de dinero lo menciono para escuchar a Miguel. Entonces, Miguel, te paso la palabra a vos, porque es casualmente la velocidad con la que se están entregando las concesiones, lo llamativo. Es impresionante, son 7.917 kilómetros cuadrados de territorio nicaragüense para los chinos, en algo que creo que no tiene precedentes. Nunca hemos visto en Nicaragua una concesión de tierras para explotación mineral tan alta como ahora, Miguel. Sí, la dictadura desde hace como 5 años decidió definitivamente prepararse para lo que está pasando el día de hoy ante la amenaza del CAFTA, de la suspensión y el 100% de aranceles. Decidió aliarse con China en el aspecto estratégico. Esa es su estrategia económica. Firmaron un tratado de libre comercio con China hace unos años y ese tratado establece prácticamente la entrega del territorio y de las riquezas naturales, porque los chinos, ese es su modus operandi. Llegan, se apoderan de gran parte de los territorios, extraen la riqueza que está sobre y debajo de la tierra, se la llevan y a cambio estamos viendo también que entregan préstamos no concesionales, préstamos que están siendo aprobados también en la Asamblea Nacional. Incluso en esta semana se aprobó un préstamo para una eólica, ¿no? Entonces, esa apuesta política, esa apuesta económica del régimen ya la hizo, ya la tomó. El tiempo que dilató Estados Unidos en cuanto a darle
hasta casi 7 años desde el 2018 para ver la posibilidad de accionar en contra de las violaciones reiterativas del Tratado de Libre Comercio de Nicaragua, pues es lo que estamos viendo ahorita. Ellos se están entregando completamente a China como una apuesta económica. Sin embargo, al año pasado, a este año, en lo que va del año, las exportaciones a China solo con costo llegan al 1% y las a Estados Unidos están llegando ya nuevamente al 50%, del 45% al 50%. Entonces, yo lo que miro es que un gran problema en cuanto a que es imposible para cualquier economía del mundo sustituir el mercado norteamericano. Los propios chinos están negociando y peleándola que en una apuesta de tarifas, Estados Unidos le aplica tarifa, otros se aplica tarifa, pero están en negociación para poder acceder al mercado norteamericano. Los chinos. Nicaragua con la dictadura apostaba que eso ya lo da por perdido y por ende ellos creen que con las migajas de préstamos que no son tan concesionales de los chinos y entregar más de 700,000 hectáreas casi de por vida, 25 años más 25 años renovables, 50 años y renovable después. O sea, los chinos pueden hacer lo que quieran con esas tierras. Ese trato ya lo hizo Ortega y se estaba preparando supuestamente para sustituir el mercado norteamericano, pero a como están los números, esto es insustituible y va a haber una gran debacle económica, lamentablemente lo podemos decir, en cuanto a los empleos y el ingreso de divisas a la economía nicaragüense. Hay un detalle que quisiera señalar yo que es importante. Muy bien lo que dice Miguel, pero también hay que tomar un detalle. En el 2024, la Asamblea Nacional aprobó préstamos con China, o los chinos, casi $1,000 millones, 900, ya no me acuerdo exactamente, casi 990 millones. Ese en el 2024. En el presupuesto del 2025, el que está corriendo ahorita, solamente se contempló que desde esos créditos ya aprobados por la Asamblea Nacional, solamente el 17% de esos créditos los chinos han aportado dinero. Es decir, que se firmaron, pero no lo han ejecutado. Y entonces hay que hacer una diferencia entre lo que firman y lo que aprueban la Asamblea Nacional y lo que realmente se invierte. Que ese es una cosa del 17%, que eso es una cuestión ínfima. Es decir, que no podemos... Es decir, ahí donde las cifras para mí son lo más importante. Yo creo que esa es una de las cosas que yo insistía cuando usted era mi alumno. Y la necesidad de corroborar las cifras para poder saber exactamente la importancia de que todo lo que firman, hay que recordar aquella frase famosa que firmar me hará cumplir jamás, ¿no? Y aquí no cumplen los desembolsos. Ese detalle, porque los chinos no están sustituyendo el monto de lo que posiblemente se recibe desde los organismos financieros internacionales. Hay otro elemento, doctor y Miguel, que quiero tocarlo para pasar al siguiente tema, porque lo que sí está probado, hablando de cifras y de hechos, es que las importaciones chinas sí son enormes para Nicaragua. Sí, o sea, exactamente. China se ha convertido en el principal importador de productos a Nicaragua. Y se repite entonces, lejos del discurso de la dictadura que dice que China es generoso, que China es bueno. Y bueno, ahora que ya han cambiado de embajador, Ortega apareció con Uribe en un acto despidiéndolo y diciéndole que están firmes y que continúan en su disposición con la alianza. Sí, China sí está ganando en la ecuación porque sí está vendiendo un montón de productos para Nicaragua y sí está extendiendo su comercio por todo
por todo el país versus lo que está pasando con las exportaciones. Y este elemento lo sigo ligando con la reunión con Ortega y con Murillo para despedir al embajador chino. Porque son símbolos, ¿no? Son imágenes que pesan bastante. Ortega deja que el chino hable, y fue el que más habló, de hecho, en los 24 minutos de esa reunión televisada, el chino es el que más habló. Pero Ortega, cuando toma la palabra, le hace ver a él que Rosario Murillo le dice, aquí está la compañera Rosario, que es la que ha estado, usted sabe, le dice, y cuando le hace con el puño es la que está al mando, pues. Y está Laureano también, que es el que ha estado con las negociaciones. Y Ortega le cede la palabra a ella. O sea, Ortega normalmente saludaba, aquí está Rosario, en nombre de la compañera Rosario, que es la vicepresidenta, no sé cuánto, pero esta vez no. Esta vez la deja hablar a ella primero y él lo hace después, y ella habló más que Ortega, incluso en términos de minutos. Lo cual, para mí por lo menos, es bien simbólico porque, bueno, le dice, ya aquí yo estoy prácticamente saliendo, dígale al presidente Xi, ¿verdad? Que cualquier cosa que pase, aquí está ella y aquí está él. Y aquí seguimos, yo le digo que aquí seguimos es porque ellos me representan a mí y nada cambia. Doctor Vargas, ¿lo vio y qué estoy equivocado o leyó bien? No, pero te voy a agregar, yo estoy de acuerdo con lo que decís vos, pero voy a agregarte algo que no sé si te fijaste, yo sí. Que en esos 25 minutos, el chino habló, se refirió a ellos, presidente, vicepresidente Murillo, Ortega Murillo, ¿verdad? 5 veces. Pero se refirió casi 20 veces a Laureano Ortega. A Laureano, sí, tiene razón. Tiene razón. Lo que cambiará, en la lógica de los chinos, que siempre ven para adelante y no están viendo solamente la coyuntura inmediata, ellos se están preparando que el sucesor, ellos están diciendo que el sucesor es Laureano Ortega. Ese es el elemento para mí que fue más importante que yo estoy de acuerdo contigo que Murillo habló primero y todas esas cosas. Pero la referencia que el compañero Laureano, que Laureano tal cosa, que Laureano era Laureano, ¿no? Ese es el elemento que creo yo que había que resaltar desde mi punto de vista de esa comparecencia de la despedida del embajador chino. Sí, es importante lo que dice usted porque es cierto, pero pues la lectura, Miguel, no sé vos, yo puedo entender de que el tema con Laureano es porque es Laureano que anda para arriba y para abajo con ellos, pues es el que va para allá, que viene para acá, que los recibe. Sí, pero ellos están apostando al futuro, no están apostando al inmediato. Yo estoy de acuerdo, por ejemplo, con lo que dice Miguel. Miguel dice que en la lógica de la dictadura ellos están apostando a una cuestión estratégica para sustentar su dictadura, pues su régimen. Y el que va a sobrevivir, digamos, eso, que va a sustentarlo, más en la lógica de los dos, es Laureano Ortega y no Murillo, ¿no? La encuesta doctor, la encuesta, digamos, Democracia decía casualmente, Miguel, que es a Laureano Ortega que lo ven más fuerte en la sucesión dinástica que Murillo. ¿Te escuchamos, Miguel? Yo los miro a los tres culpables de algo que va a pasar, que es la debacle económica en Nicaragua. Y tanto Ortega, Daniel, Rosario Murillo y este muchachito que está ahí porque hijo de Ortega y de Murillo, más nada, no tiene mayores luces, hijo de papi. Lo quitas de ahí y no sabe hacer absolutamente nada, medio cantar tal vez. Pero miren, las exportaciones de Nicaragua en su totalidad son 7.500 millones, más o menos. Cuando nos va más o menos bien, 7.500 millones. De eso, la mitad va para los Estados Unidos. Y hasta la fecha de hoy, solo 82 millones van para China. Ahora, si lo pusiera en términos más coloquiales, si yo tengo una venta de frutas en mi casa o en mi granja y la voy a vender a un mercado que me va a pagar 3-5 veces más el valor que me
que me puede pagar en otros lados, me dejan una cuota fija donde yo puedo garantizar la venta de mis frutas y está súper cerca y me dan un trato preferencial. Ahora ese mercado se me cierra y tengo que ir a otro mercado que está al otro lado del mundo, donde no, incluso ni siquiera consumen las frutas que yo produzco o porque no les gusta. Ese mercado va a sustituir al primer mercado. Esa transición, por eso yo hablo, más que si ellos quieren que la que manda es Murillo, que si el Chihuín va a ser el sucesor, ellos van a ser los responsables directos de lo que va a ser, lo que le pasaría a este vendedor de fruta, ¿no? Que no va a tener dónde vender ese producto y no lo va a poder hacer de la noche a la mañana. Puede que haya otros mercados más cerca, pero esos otros mercados, en primer lugar, la tenés que pelear para llegar ahí, porque ya hay otros vendedores y no te van a pagar el mismo producto. Entonces, la misma cantidad de dinero. Entonces, cuando pase eso, los culpables son esas tres personas. Y eso va a repercutir directamente en el nicaragüense que nos está viendo ahorita, que vive en Nicaragua y que trabaja en Nicaragua. ¿Cómo? Cuando pierda su trabajo, cuando su negocio venda mucho menos y tenga que despedir en su negocio, y cuando la economía, el costo de la vida se vaya por las nubes y los ingresos sean cada vez más mínimos. Pobreza, desempleo. Esa estrategia la ha asumido Ortega por sobrevivencia de su dinastía, de su dictadura. O sea, vamos a quemar. Sabemos que esto es un mal negocio, dicen estos tres dictadorcitos, pero lo tenemos que hacer porque de lo contrario nuestra dictadura va a fracasar. Y aunque no nos va a representar la salvación para todo el pueblo, para ver la prosperidad del pueblo, sí nos va a garantizar nuestra subsistencia. Voy a quemar este país, voy a quemar esta economía, pero voy a reinar sobre lo que quede en las cenizas. Y venimos, como el doctor también, el profesor nos decía, la economía del gallo pinto, la economía de la subsistencia, porque también hemos sido bendecidos en un país donde la comida básica no falta, o sea, siempre va a haber con qué comer por la misma solidaridad y porque nuestra tierra es altamente productiva. Si acaso no la venden todos los chinos, ¿verdad? Y hacen hoyos y hoyos, pero la gente va a comer arroz y frijoles muy caros, pero no va a tener acceso a más y mejor educación, a más y mejor salud, y ni siquiera ya no digamos a tecnologías y una educación que lo ponga en competencia, ya no digamos con Estados Unidos, la misma China, sino con Honduras, con Costa Rica, con El Salvador, que van a tener esas oportunidades, porque ellos y Costa Rica y ellos van a estar en ese tratado, en un mercado altamente preferencial. Ok, entrémosle al CAFTA, pues, que es sí, un detalle, sí. Luis, un detalle. Habría que ver, ¿verdad?, que hasta la fecha el Tratado de Libre Comercio con China ha sido negativo para Nicaragua. Y yo me refiero a la cuestión del comercio, ¿no? Claro. Es decir, el comercio ha sido golpeado, tanto el pequeño, mediano y el grande, con las inversiones chinas que hacen en el mercado oriental, en las diferentes ciudades del país, que quiebran al pequeño comerciante. Y esa ha sido una cuestión negativa para el país, porque está afectando a un sector que sobrevivía del comercio, ¿no? Sí. Ese es un elemento que es importante tomar en cuenta. Por eso les decía que en la diferencia que hay en las exportaciones versus importaciones, Nicaragua tiene un superávit en relación a Estados Unidos. Algo que no le gusta al presidente Trump, ¿verdad? Para decirlo, porque no le gusta que nadie esté aprovechándose de los Estados Unidos, según sus propias palabras. En el caso de China, hay un déficit enorme en exportaciones. Miguel hablaba de un poquito más de 80 millones de dólares hacia China, pero las importaciones es todo lo contrario. Son ellos los que están ganando, ¿no? El producto chino está entrando de manera bárbara a Nicaragua. Puertas abiertas al tema de las concesiones que ya lo tocamos.
Pero vamos al tema del CAFTA entonces. Y resulta que la investigación se terminó relacionada con la sección 301 de la Ley de Comercio y hay 4 opciones. Bueno, concluyen de que Nicaragua no es un país que puede seguir haciendo comercio como lo ha estado haciendo hasta ahora con los Estados Unidos, obteniendo los beneficios del Tratado de Libre Comercio negociado en el 2005 por Enrique Bolaños, y que por lo tanto hay 4 opciones que ustedes ya las han escuchado, amigos que nos están viendo, y los amigos del panel también. Entre ellas la suspensión completa del CAFTA o parcialmente, uno de los casos extremos, y en el otro extremo está el 100% de los aranceles a todos los productos que de paso se lleva al CAFTA en el alma si se aprueba esta última situación. Doctor Vargas, ahí está, yo sea de paso, ¿verdad? Usted era uno de los que se pronunciaba en contra del CAFTA allá en el año 2005 porque, bueno, consideraba que era un tratado que iba a ser perjudicial para el país, y resulta pues que no ha sido perjudicial y tampoco ha tenido impacto negativo, sino que ha tenido un impacto positivo. De 500 millones que se exportaban para Estados Unidos, estamos en 3.900 ahora en el 2025. Lógicamente que su perspectiva no sé si ha cambiado en ese sentido. ¿Cómo mira el fenómeno hoy día, tomando en cuenta que ese mercado, el de los Estados Unidos, es el principal mercado y es el que sustenta la economía de Nicaragua? Les guste a los Ortega Murillo o no, les guste a los que lo apoyan, les guste a los chinos, a los rusos, a los venezolanos, a quien sea. Esa es una realidad. ¿Cómo mira la situación ahora, doctor? Mira, yo escribí un libro que se llama El CAFTA, después del CAFTA, ¿qué? Un tratado entre desiguales, ¿verdad? Más o menos era el título del libro. Sí. Yo decía y digo y sostengo que fue un tratado negociado, mal negociado. ¿Por qué? Porque una de las cosas, yo estaba de acuerdo que había que negociar con los Estados Unidos, pero que había que negociar mejor. Y que la mejor negociación que se pudiera hacer, yo proponía en el libro, y lo sostuve en los debates que se dieron, que había que los Estados Unidos financiaran un ferrocarril en Nicaragua. Porque era la mejor manera para ayudar al desarrollo económico del país. Si vos te fijas, no hay ninguna prerrogativa que facilitó el mejoramiento de la productividad del país cuando entró el mercado el Tratado de Libre Comercio. Seguimos produciendo las mismas cosas, con la misma tecnología atrasada. Y entonces ese es el elemento central al cual yo me refería y sigo sosteniendo que ese fue un tratado mal negociado, porque no implicó un cambio en la productividad del país. Es decir, por ejemplo, ese sería largo, es un libro como de 500 páginas que fui analizando capítulo por capítulo del tratado. Yo me leí en casi las 3.000 páginas del tratado. Yo tenía una copia del tratado, eran 2.900 casi 3.000. Y no había nada que nos permitiera. Acordate que la venta era que decía: el puente es el futuro. Ese era la consigna que hacía el eslogan. Lo ponían en un puente hacia Nicaragua, hacia Miami, ¿ya? Y si vos te fijas, al cabo de 2006, ¿verdad? Estamos en el 2025, 19 años después, lo que se ha incrementado es los volúmenes de exportación, pero no mejorado. ¿Qué es lo que ha cambiado en la estructura económica del país? Nada. Y así no es porque sean culpables los norteamericanos,
Sí, eso le iba a decir, pues, porque que no haya maquinaria, que no haya mejorado la tecnología en Nicaragua, no se le puede achacar a los Estados Unidos, es un tema del país, ¿no? Porque no negociaron bien. ¿Ya? A mi criterio no negociaron bien. Y esa fue la crítica que sostuve ahí, lo escribí y lo sigo sosteniendo hasta el día de hoy. La no negociación buena no permitió ese salto hacia el futuro que proponía. Yo exigía que la educación fuera bilingüe en las universidades, que había que invertir en ese sentido, que toda la gente que saliera de una licenciatura en todas las universidades supiera 2 idiomas, es decir, el español y otro idioma, etcétera, y que eso significaba que había que los Estados Unidos debieran de invertir para esta desigualdad que había en esos sectores importantes. Y yo lo sigo sosteniendo, pues. No por eso estoy negando de que las exportaciones se hayan incrementado. Lo que yo no iba solamente al tema de las exportaciones. Yo iba a buscar cómo mejorar, o sigo proponiendo, mejorar la producción, la estructura productiva del país. Imagínate vos que en 19 años todos los graduados de las universidades, todos supieran otro idioma. El cambio tecnológico, el cambio en lo que significa eso. ¿Ya? Y eso es la cosa que yo estaba, la que propuse en el libro y la que sigo sosteniendo que eso es lo más importante. Es decir, por ejemplo, en Costa Rica la gente tiene que salir hablando otro idioma. Ahora, como yo me formé en Suiza, los suizos para entrar a la universidad, para salir de la universidad necesitan tener 3 idiomas conocidos. Cuando yo hice el doctorado de economía en México, para ingresar a que me dieran el cupo, tenía que demostrar que tenía el conocimiento de 3 idiomas. ¿Ya? Es decir, claro que era para ingresar al doctorado. Pero eso es lo que yo estaba proponiendo, pues, un cambio en la lógica, la formación educativa y que había que invertir dinero en esos sectores. Y sigo manteniendo lo mismo, pues. No estoy negando con esto que no iba a haber un crecimiento de las exportaciones, pero para mí lo más importante era y sigue siendo el cambio de la estructura productiva. Listo, doctor. Y pues, que viene la explicación para contextualizar su postura en aquel momento. Pues en el momento en el que el Frente Sandinista era oposición y Ortega era el incendiario contra el CAFTA y era el demonio, el CAFTA era el demonio, era el diablo con el sartén, el que venía y era una debacle económica, debacle social, una cosa horrible. Eso no pasó, realmente no pasó. Y estamos ante números y cifras que dicen que Ortega era un mentiroso en relación a esa debacle que venía y por el contrario, los números dicen que el CAFTA ha sido más que beneficioso para el país, a tal punto que hoy estamos muy preocupados de qué es lo que va a decidir el presidente Donald Trump en ese sentido. Doctor, por las cifras, vamos a las cifras, doctor Vargas, ya te doy la palabra, Miguel. La cifra, es decir, estamos hablando de principal mercado, estamos hablando de exportaciones de carne, de café, de azúcar, ¿verdad? Sí, de oro, sí. textiles, zona franca, que dependen 120,000 familias nicaragüenses dependen de esto. ¿Qué significa esa sombra que se ha puesto encima del tratado? Porque el 19 de noviembre, después de que haya un debate ahí, yo creo que pues, va a ser bueno para ver las posiciones, pero que no va a variar en nada la posición que vaya a tomar el presidente Trump, que es el último. En su lápiz va a estar la decisión. ¿Me está haciendo la pregunta a mí? Sí, doctor, sí. Bueno, yo creo que ha habido incrementos en todo lo que hubo señalado, eso no hay ninguna duda, ¿verdad? Eso los hechos son los hechos, pero yo no me limito al tema del volumen de las exportaciones y del valor de las exportaciones. Yo lo que digo que el tratado no fue bien negociado, insisto en ese punto.
porque no ha producido o no produjo, mejor dicho, ningún cambio hacia el futuro. Tecnológicamente, por ejemplo, el país no ha avanzado mucho. Y comparativamente, ¿cómo será que el país se ha atrasado en comparación con otros países centroamericanos? Porque evidentemente aquí entra el papel de Ortega, pues estamos claros, ¿no? Ahora, Ortega, hay que tener en cuenta lo siguiente. Ortega, cuando en el 2006 él se opuso, después negoció con los norteamericanos y aprobó el Tratado de Libre Comercio en el 2006. ¿Ya? Y eso fue una carta de negociación para las elecciones del 2006. Así como también en el 2006... Pero el Frente Sandinista votó en contra del tratado, doctor. No, lo aprobaron. No, doctor Vargas. El Frente Sandinista votó en contra, lo aprobaron. Otra bancada, pero el Frente Sandinista votó en contra. Pero después lo aprobaron. Cuando Ortega llegó al poder en el 2007, lo aprobaron. Lo ejecutaron. ¿Ya? Igual que pasó con el 2006, que aprobaron la ley del aborto, en contra del aborto. Es decir, Ortega negoció con los poderes fácticos para mantenerse en el poder. Y hay que tener en cuenta, es decir, yo estoy de acuerdo que es una cuestión que, ¿cómo te dijera yo? En una situación que es difícil estar probando los detalles, etcétera, etcétera, que hubiera significado toda la propuesta que yo hacía. Yo te pongo solamente esos dos ejemplos. Educación formal, nadie podía graduarse en las universidades pero significaba que todas las universidades dieran un curso, es decir, como parte del pensum, en un idioma extranjero, que preferiblemente podría haber sido el inglés. Pero eso era parte del pensum, como aquí en Costa Rica, pues. ¿Ya? Es decir, que había que subir, porque eso te daba una mejor calidad de la mano de obra del país. Sí, y yo entiendo el planteamiento, pero fíjese que si lo miro para atrás, Miguel, y te lo paso a vos, si lo miro para atrás, ese planteamiento, si hubiese tenido don Enrique Bolaños, le toma, como decimos, la palabra a Oscar René Vargas y dice, en el tratado tiene que abrirse que el inglés se le enseña a los nicaragüenses y hay que meterlo como un elemento más para que la mano de obra sea mejor pagada, para que sea mano de obra de mejor calidad. ¿Te podés imaginar, Miguel, a Daniel Ortega despotricando contra Enrique Bolaños porque quería imponer en las universidades el idioma del imperio? Con todo el respeto y el cariño que tengo a mi profesor, yo tengo que discrepar del planteamiento que acaba de hacer. ¿Por qué, Luis? Porque es un tratado de libre comercio, no es un tratado de inversión. Y aquí es cuestión de responsabilidades. Y te pongo el ejemplo de Costa Rica, que es el mismo tratado. Es el mismo tratado, el de Guatemala, Costa Rica, El Salvador, Honduras y el República Dominicana. Si yo en el 2005 tenía un mercado de una exportación de más o menos 400 millones de dólares, eso es lo que se exportaba a Estados Unidos. En su mayoría, ese era casi el 80% de nuestras exportaciones, si no me equivoco. Y de repente tengo acceso al mejor mercado del mundo con precios preferenciales. Los resultados del tratado fueron extraordinarios. Y si los resultados del tratado, porque se pasó de 400 a más de 1.000 millones en cuestión de pocos meses o de un año a otro, y después llegar hasta 7.000 millones, hasta 3.500, 4.000 millones, hasta 5.000 millones se exportó en una de las mejores años, es un éxito rotundo. Marca un boom y antes un después. De ese dinero que vos ya entraste a ese mercado con lo que tenías, porque es un tratado de libre comercio, no de inversión, no de apoyo humanitario. El dinero que vos recibís como concepto de ese tratado, vos lo puedes invertir en lo que vos querrás o te lo puedes robar, ¿verdad? O no puedes hacer nada con ese dinero.
Y es el caso de Costa Rica. Costa Rica tiene una mano de obra altamente calificada, es el mismo tratado, es la sociedad, es la diferente, la institucionalidad, y lo que agarraron de ese dinero, pues lo invirtieron en más educación. ¿Quiénes eran los responsables? Pues los costarricenses con su gobierno, quienes éramos responsables de hacer la mejor inversión con ese acceso a ese mercado que fue un boom económico, que catapultó las exportaciones. ¿Qué podríamos hacer con todo ese dinero? Pues pudimos haber invertido en nuestra educación, pudimos haber invertido en nuestra democracia, en nuestras instituciones, etcétera, en tecnología. Pero nosotros no lo hicimos por X o Y motivo, y no solo estoy hablando de los sandinistas, puede ser que también don Enrique, que le tocó negociar un buen tratado en el momento que convenía y era necesario llegar a ese acuerdo de tarifas. Entonces, lo que nosotros hagamos con el dinero que podamos hacer, que es, y comparto, tenemos que dejar de ser básicamente agroexportadores sin mayor tipo de industrialización, pero eso depende de nosotros. Y voy más allá, después no solo el tratado, vino la cooperación venezolana, por ejemplo, y entró a chorro cantidades de miles de millones. Si se hubiera invertido ese dinero correctamente, pudimos haber tenido no solo una generación bilingüe, trilingüe, políglota, altamente calificada, pero no lo hicimos. No corresponde a un tratado resolver los problemas culturales y de administración de un gobierno. Si pasamos de 400 millones a más a casi 5.000 millones de exportaciones con precios preferenciales por muchos años, casi 20 años, Nicaragua ha recibido un beneficio de privilegio comparado ahora a lo que miramos a Trump, que juega como una arma geopolítica las tarifas. Acaba de romper las negociaciones con su socio Canadá, que está presionando con China, pero son tratados, o sea, de mercado, acceso a mercado. Yo te vendo, vos me vendés, cómo está la balanza, quién gana, quién pierde, o nos tratamos justamente. En el caso de Nicaragua, los resultados dicen que ganamos. ¿Cómo agarramos ese dinero? ¿Cómo invertimos ese dinero? ¿Y cómo administramos nuestra cosa pública y nuestra sociedad? Es responsabilidad de nosotros y responsabilidad de los gobiernos. Por eso te pongo el ejemplo, no vayamos a Canadá, ni a Europa, ni a Estados Unidos, vamos a Costa Rica. Allí Intel hizo una fábrica y otras grandes tecnologías. ¿Por qué? Porque hay jóvenes y una generación altamente educada y calificada. Y están en el mismo tratado. Doctor Vargas. No, pero mira, yo creo que hay 16 capítulos del tratado, no solamente de las exportaciones. 16 capítulos diferentes, entre ellos las inversiones, entre ellos la agricultura, entre ellos la parte socioeconómica, sociopolítica, no política, pero la parte social. Lo que yo sostengo, te voy a poner un ejemplo sencillo. Uno de los problemas históricos de Nicaragua es que ha sido siempre deficitario de la balanza comercial. Es decir, que Nicaragua exporta menos de lo que importa. Hoy, 2024, que es la última cifra oficial, la balanza comercial es de menos 4.000 millones de dólares. Es decir, pues hay un problema de retraso total. Y la balanza comercial se ha incrementado. La exportación, no, porque las exportaciones son 4.000 millones en 2024, pero las importaciones son 8.000 millones. Ese era un tema que se discutió durante la cuestión del Tratado de Libre Comercio. Entonces, lo que yo estoy diciendo es que en el momento de la discusión del tratado, yo hice una serie de propuestas para buscar cómo cambiar esa correlación que se ha establecido históricamente en Nicaragua y que no se hizo caso a ese asunto. Y entonces la prueba está que
en lugar de disminuir el déficit comercial, se han ido incrementando independientemente del tratado. Es decir, el tratado no resolvió un problema fundamental del país que debía de resolver, aunque el tratado sea de una manera o de otra. Y yo te puedo señalar también que el tema de las inversiones y la agricultura era un tema muy importantísimo. También como el tema de la tecnología, etcétera, etcétera. Y no se negociaron. Y eso es lo que yo estoy señalando. Pero doctor, y no lo, yo ahí lo escribí y lo polemicé. Sí. En las diferentes reuniones que me invitaron a participar. Sí, doctor, lo que quiero plantear es que el tema de cómo administrar también, porque, pues en el tratado no estaba definido muy bien el tema de las inversiones, el tema de la tecnología, y había que empujar más en esa línea. Se la compro como algo que tuvo que haberse negociado de mejor manera, se la compro. Cuando el CAFTA se aprueba, no es Ortega el que esté en el poder, es Bolaños. Sí, y eso significaba, y no se, o sea, en el imaginario colectivo. El que negoció el tratado. Termino la idea para darle la palabra de nuevo. En el imaginario colectivo, nadie estaba pensando en que, bueno, los liberales al final iban a terminar divididos y que Ortega iba a volver al poder. Nadie pensaba eso. Don Enrique Bolaños gestiona el tratado para que sea o un Eduardo Montealegre o un José Rizo, en su defecto, o José Rizo o Eduardo Montealegre el que tome la estafeta de esto, pero no Daniel Ortega. Y no sale así la cosa. Es Ortega el que gana. Entonces, la pregunta que hago yo, porque usted dice, bueno, pues seguimos exportando lo mismo, seguimos con... La gestión para que el recurso humano y para que la tecnología y que sea, dejemos de ser un país agroexportador para extendernos en otras ramas y hacer más y mejor producción y en otros ámbitos, le corresponde al Estado. Al final, con todo y todo, el tratado ha sido efectivo, con los déficits que pueda usted señalarle en los puntos que ha dicho, pero el tratado ha sido efectivo, ha generado riqueza, ha generado empleo, ha generado estabilidad económica. Los números dicen que con todo y lo complicado que fue y el uyuyuy que tenían con el tratado, las cosas han salido bien. Que el Estado no tenga la visión ni la capacidad o la voluntad de invertir de manera distinta no es culpa del tratado, es culpa de quien tiene el recurso que recibe y no lo invierte de manera correcta. Es lo que yo creo, porque Ortega se ha empeñado en otras cosas, no en estos puntos que usted ha dicho también, como gestor frente al Estado. Entonces, me parece a mí que ahí hay un déficit, pues, en el sentido de decir, el tratado tenía estas debilidades, pero el tratado ha sido positivo. Y el tratado no se pensó para que fuera Ortega el que estuviese ahí, sino que fuera otro. Pero lamentablemente las cosas pasaron como pasaron. Y aquí estamos donde estamos. Y estamos en un punto en el cual ese tratado, demonizado de alguna manera, ¿verdad?, por el Frente Sandinista en aquel momento, y que como le digo, vuelvo a repetir, votó en contra, de que después se puso de acuerdo con los estadounidenses, sí, pero el Frente Sandinista votó en contra del Tratado de Libre Comercio y fue el que más provecho le sacó. Hoy día estamos frente a una situación en la cual las 4 opciones son malas. Las 4. Ninguna es buena. Las 4 son malas. Terminarlo total o parcialmente es una, y el otro extremo está el tema de los aranceles, que si se aprueban los aranceles se va el tratado de hecho con el 100% de los aranceles. Ahora viene la pregunta, ¿qué estamos haciendo, según sus visiones, para terminar de dar el puntillazo? Porque yo veo, y Miguel, vos lo decías en uno de tus programas, de tus comentarios de video, o tu comentario sobre noticias esta semana, decías, hay que ser coherentes, hay que ser responsables, los grupos opositores, los nicaragüenses tenemos que ser responsables frente a esta situación. ¿Estás viendo coherencia, Miguel, hasta ahora o no?
Porque yo veo pronunciamientos en los que unos están muy preocupados por lo que puede pasar y otros están señalando que si pasa algo grave con el tratado, como que lo eliminen o que se impongan el 100% de los aranceles, es culpa de Daniel Ortega y de Rosario Murillo y que el pueblo de Nicaragua va a sufrir las consecuencias, pero que es porque la dictadura llevó la situación hasta este punto. Miguel, ¿hay coherencia hasta donde mirás? Yo creo que no. Yo veo algunos voces disonantes, no veo unificación y creo que eso podría generar no un ruido determinante, pero un cierto ruido que puede a lo mejor llamar la atención. Yo miro coherencia, pero antes te voy a poner, utilizando muchas parábolas en estos días, pero yo creo que la forma más... Es como, yo miro este caso como un ciudadano que asesina salvajemente a su vecino, lo descuartiza, lo desbarata. Y se presentan videos, pruebas, testimonios, y se le abre una acusación a este asesino, que asesinó salvajemente a sangre fría a su vecino desarmado. Se va a un proceso donde él está siendo acusado por las víctimas, los sobrevivientes, se les presentan las pruebas irrefutables y el juez le hace escuchar su planteamiento y decide. ¿Qué decide el juez? El juez decide varias cosas. O en este caso, sí, el juez decide que en vista de las pruebas resulta condenado y hay 3 posibles castigos. Primero, la muerte, la pena de muerte, la cárcel de por vida o 30 años de prisión. Esas son, el juez no puede, debido a que está comprobado que el asesino en verdad ejecutó el crimen brutal en contra de su vecino, no puede venir y absolverlo. No puede. Él tiene que tomar de las 3 sentencias o condenas lo que tiene que hacer. O sea, puede mandar a matarlo ipso facto, puede condenarlo de cadena perpetua o puede darle una larguísima condena. Este es el caso que estamos viendo. En todos los comunicados que he estado observando, todos llevan la misma coherencia. ¿Quién es el culpable? Todos dicen, y es correcto, porque está más que probado. Culpable es Daniel Ortega, Rosario Murillo y su dictadura, que cometieron ese crimen, violaron todas y cada una de las cláusulas del Tratado de Libre Comercio. Ellos son los culpables. Desde su origen, como lo hemos estado conversando, se opusieron una y otra vez, votaron en contra y decían de que eso iba a ser el entreguismo y el acabose de la economía nicaragüense. Se equivocaron, pero después lo aprovecharon oportunamente. El culpable, todos dicen que el culpable, y es correcto, el culpable es la dictadura, es Daniel Ortega, de cometer ese crimen. Ahora, ante el juez, en este caso, viene la sentencia y le están dando al presidente Donald Trump un regalito, un juguete, como que un niño le encanta jugar con un juguete. ¿Cuál es el principal juguete económico, geopolítico de Donald Trump? ¿Cuál es su bandera internacional que tiene temblando a los chinos, a los canadienses, a los europeos, a Sudamérica, a Brasil? Nicaragua no representa absolutamente nada para Estados Unidos en términos de importación. Son las tarifas. Y le están poniendo que el juguete, una de las opciones que puede es aplicar el 100% de los aranceles a todo producto nicaragüense. Entonces yo miro coherencia. Ahora, que no todos van a utilizar las mismas palabras, no todos, pero todos tienen un común denominador. Fíjate bien, el culpable es Ortega, cometió y violó todo el Tratado de Libre Comercio, por tanto es sujeto a 4 penalidades y todas son altamente negativas.
En las redes sociales el pueblo, por supuesto, que reacciona preocupado y reacciona de esta manera. Usted que es sociólogo, profesor, y que conoce mucho al pueblo de Nicaragua, tal vez más que nosotros, reacciona en el sentido de que buscan otros culpables, la oposición, que buscan otros culpables, el exilio, o las mismas víctimas. O sea, en este caso, parafraseando la parábola anterior, el muerto buscó que lo asesinaran, ¿ya? Y las víctimas no tenían por qué irse a quejar ante el juez por justicia, para restaurar, en este caso, lo que ha estado violando o el crimen que se cometió. En verdad, estamos hablando no solo de 115,000 empleos, estamos hablando de 35,000 que tienen que ver con minas y unos 200,000 estacionarios en agroexportación. Estamos hablando de 350,000 empleos que pueden afectarse muy fuerte, desaparecer, o pueden ir poco a poco desapareciendo o afectando sus ingresos en cuanto a niveles salariales o de ventas. Entonces, yo creo que hay que determinar que el culpable es Ortega, que violó el tratado, que esto está sacrificando por una decisión política de la dictadura de aliarse desde antes de que ya el juez, en este caso, lo sentenció con varias condenas muy graves. Ya había decidido aliarse con China para sobrevivir, aunque la economía nicaragüense, aunque el pueblo de Nicaragua sufra todas las consecuencias. En este caso también los opositores están diciendo, todavía está en manos de Ortega poder rectificar. En este caso no van a revivir al muerto, ¿verdad? En la parábola. Pero él puede restaurarla. ¿Cuáles son el Estado de Derecho? Las confiscaciones y los derechos laborables, los derechos humanos. Si la dictadura de repente, que es muy difícil, toma la decisión, hombre, es cierto, yo cometí estos delitos, voy a rectificar, voy a regresar todo lo que he robado en confiscaciones, voy a restaurarle las libertades públicas, voy a restaurar las libertades sindicales, voy a liberar a todos los presos políticos, voy a hacer una transición hacia la democracia. ¿Eso podría salvar la situación? Sí. Yo creo que hay que exigirlo, porque hay que exigirlo. Esa sería la verdadera justicia y la mejor salida para el pueblo de Nicaragua. ¿Qué vaya a pasar? Es muy difícil. Yo coincido con esta última parte. Yo creo que Ortega y Murillo van a preferir amarrarse una piedra al cuello y tirarse al fondo del mar, porque el poder para ellos es el poder o la muerte. Doctor, usted lo ha dicho, el poder o la muerte. ¿Cómo mira la situación? ¿Los mira a ustedes cediendo a Ortega y Murillo, aún con todo y la presión que se está ejerciendo? Mira, yo no sé por qué entramos en una discusión que no era muy, a mi criterio, discutir que si el tratado era bueno o era malo. Pues, no, es el tema de la semana, doctor. Entonces, permitime. Es un tema de historia también. Los hechos son hechos, eso ya pasó. Entonces los hechos están ahora. Evidentemente que el tratado ha servido para Nicaragua. Eso estamos claros. Ahora, ¿quién es el culpable de esta situación? Pues Ortega. Eso no hay ninguna duda, ¿verdad? ¿Qué es lo que puede pasar ahora? Yo le voy a dar un detalle a Miguel. Solamente tomemos en cuenta la zona franca. Para un detalle. Son 120,000 empleos directos y 360,000 empleos indirectos. En total, 480,000. Redondeemos 500,000. Eso es lo que se está jugando. Evidentemente que el que es responsable de que si esa situación suceda es Ortega y Murillo. Independientemente de lo del oro, pues que son 6,000 empleos que son formales y 30,000 que son informales. ¿Ve? Pero digamos, quedémonos en ese asunto.
El problema para mí es cuáles son las alternativas futuras. Uno, que si Ortega va a mantener su lógica del poder o la muerte. Porque si mantiene la lógica del poder o la muerte, significa que la economía nicaragüense va a decrecer entre un 3 a un 5% negativo el próximo año. Ya este año, el Fondo Monetario Internacional, antes de esta decisión que apareció, el fondo calculaba que la economía iba a crecer solamente el 1.6%. ¿Qué significa este asunto? Que va a haber menos inversiones extranjeras. ¿Qué significa esto? Que va a haber menos remesas familiares. Va a haber menos préstamos. Y la economía va a decrecer y por lo tanto va a haber más pobreza, menos desarrollo, etc. Pero al mismo tiempo va a incrementarse la inversión del gobierno en el ejército, la policía y la represión, que va a ser superior a la inversión que se hace en educación y salud. Por eso es que para mí es importante este asunto de que el escenario que proviene no es el colapso. No, yo no calculo que es el colapso. Pero sí es una caída. Y la respuesta que va a dar el régimen es un detalle que es importante tener en cuenta, que el próximo año es el año electoral, ¿eh? En noviembre del 2026 son las elecciones en Nicaragua. De acuerdo con la... Por ahora. No. Si acaso no cambia la Constitución. Ahora no se sabe cuándo son. De acuerdo a la Constitución chamuca, es noviembre del 2026. Es decir, de acuerdo a la Constitución anterior era noviembre del 25, ¿verdad? Pero elecciones no hay, ¿verdad? Elecciones no es eso. O sea, no podemos decir que va a haber elecciones. Ellos van a hacer un... Okay. O sea, en el calendario está eso como un proceso que se tiene que llevar, pero elecciones nada que ver, pues. No. La pregunta que me hago es la siguiente. Pero además no son 6 años ahora, doctor. Los que no entendieron un año más ellos también. Por eso mismo, hasta el 27. Enero del 27 entregan. Supuestamente, ¿no? Es decir, yo estoy hablando de los hechos concretos. No, de acuerdo, pero es que, a ver, ellos tomaron en el 21, a ver, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. No. Originalmente era 21 al 26. Ajá. Hasta enero del 26. La Constitución chamuca pasó de enero del 26 a enero del 27. Un año más. Por eso. Por lo tanto, las elecciones... Aunque están en noviembre del 26. Está programada para noviembre del 26. Bueno, ¿qué no son elecciones? No, independientemente que sean fraudulentas o no, estoy hablando de lo que está establecido. Es que si decimos que son elecciones, tiene que haber competitividad, o sea, libertad. Entonces no hay. Es que si ustedes no me dejan terminar, a eso voy. Para que en ese escenario negativo, de un crecimiento negativo para el próximo año, para ellos se les hace imposible que hagan una elección transparente. Y por lo tanto, lo más probable es que continúen el asunto del poder o la muerte, es decir, que no haya elecciones transparentes. Porque la economía del país va a decrecer el próximo año. Y por lo tanto, las contradicciones sociales y políticas se van a incrementar. Y eso hace más frágil al régimen. Y entonces, ante la fragilidad del régimen, ellos responden con la represión. Y ese es el escenario que se está presentando. Ahora, ante esto, elecciones van a ser, aunque sean fraudulentas, para tratar de legitimarse. Ahora, la pregunta que yo me hago es la siguiente.
Vos ayer, Luis, planteabas de que si, o antier, yo no sé, uno no sabe qué día tanto recibe tanta información, sé que recordaba de que Pela y compañía fueron a buscar el asunto a tratar de detener la Nica Act. Del Nica Act y el Renacer, etcétera, etcétera. La pregunta es que si ahora otra vez el gran capital va a tratar de hacer lo mismo. ¿Verdad? Esa es una pregunta. Miguel, pregunta, a ver, para agregarle a su comentario, después que Miguel también complemente. Miguel dijo esta semana que ya está lista una comitiva. Sí, no, por eso tanto de la dictadura combinada con gente del sector privado. Yo sé, yo escuché lo que dijo Miguel también, ¿verdad? Que ya estaban allí en Washington, ¿verdad? Pero todo eso yo me hago la pregunta para mostrarte que hay escenarios que se pueden abrir. ¿Ves? Que no es que sea ya determinado tal cosa, sino que también el régimen no crea que está en una condición de, a veces perdemos de vista una cosa, que queremos que el régimen no puede sufrir, que los obligue a hacer otra situación, porque a mi criterio, para darle un análisis político a esta situación de la resolución de los Estados Unidos, la jugada política están jugando al cambio de régimen de una manera diferente como están jugando al cambio de régimen en Venezuela. Ese es, a mi criterio, la voluntad política de los Estados Unidos. El cambio de régimen, que es con una estrategia diferente a lo que está haciendo pasar en Venezuela. Pero eso es lo que está pasando a mi criterio. Ok, ya vamos a hablar un poquito más de Venezuela, porque vamos a hacer la pausa. Pero Miguel, te dejo la palabra para cerrar el bloque e ir a la pausa. Sí, ¿sobre qué tema? Sí, dijiste el tema de los empresarios, lo que es el doctor. El papel que va a jugar el sector privado en todo esto. Se van a quedar viendo los toros de largo y decir, yo no me meto para nada, ni para un lado ni para el otro, porque ya me costó mucho. O lo otro es, sí me tengo que meter, porque si no me meto, me meten preso. Es una de las opciones. Si no me meto, aunque no me vayan a meter preso, viene la represión fiscal, viene el seguro social, viene las auditorías. Y la otra visión es, hombre hermano, yo no como de democracia, yo no como de dictadura, yo no como de libertades, yo como de negocios. Y a mí me corresponde hacer negocios. Y esté Ortega, o esté X, o esté Y, mi punto es seguir haciendo negocios. Si no, preguntémosle a Carlos Pela y su familia, que ha estado toda la historia haciendo negocios con Somoza, con los Ortega, con Doña Violeta, con Alemán, con Bolaño, ahí ha estado. Es decir, esa visión de es el billete el que pesa aquí, no estoy hablando, yo no como de libertad ni de democracia. Miguel, te escucho. Hay un principio que siempre se repetía y escuchaba con los aniversarios del empresariado, de COSEP, que no puede haber empresas exitosas en sociedades fracasadas. Y es cierto, es un principio que por mucho que lo querramos cambiar, argumentar, contraargumentar, es cierto, no puede haber. Y no solo eso, políticos, profesionales, estudiantes, no puede haber nada exitoso en una sociedad fracasada. Son 170 empresas que están siendo perjudicadas más o menos en la zona franca. De esas solo 30 son nicaragüenses, de capital nicaragüense, mucho capital sandinista testaferro y una minoría que puede ser de la empresa tradicional, de la empresa privada. El lobby, en lo que nosotros nos dice nuestra fuente que está cerca a la empresa privada, lo que todavía puede haber de empresa privada en Nicaragua, es que Ortega los convocó a una reunión de emergencia para exigirles que hagan cabildeo. Puede ser presencial, puede ser a través del lobby o puede ser a través de estos 140 también empresarios norteamericanos que tienen la mayoría de las empresas en zona franca y que son los principales perjudicados. Y como ciudadano americano,
pueden venir aquí al Departamento de Comercio, apelar al presidente Trump y decirle, hey, me vas a arruinar el negocio, aquí yo estoy haciendo negocio y vos me vas a perjudicar y yo soy ciudadano, yo puedo exigirte que no pueden cambiarle las condenas ni al asesino, pero aplicarle la más leve, ¿no? Que sería aplicar algún tipo de tarifa menos del 100% en diferencia hay sobre algunos productos. Puede hacer. Entonces, sí hay presión. Ortega amenaza con confiscación al que no vaya y le haga un esfuerzo para parar lo que ya es una decisión económica y política de esta administración, que es pasarle la factura al asesino, ya al que cometió y el que violó el tratado, pero eso no significa de que no haya intereses norteamericanos, y hay muchos intereses norteamericanos. La mayor parte de las empresas son norteamericanas, no son nicaragüenses, y los pocos que están ahí también están siendo presionados. O sea, la represión funciona. Que le están diciendo que vengan a Washington. No sé si ya aceptaron o si van a venir o si van a mandar lobby o no van a querer, porque un empresariado entre la espada y la pared, pongámosle que tenga buenas intenciones, pues diga, esto está mal, pues es una sociedad fracasada, yo tengo que sobrevivir, pues, porque también tengo responsabilidades con trabajadores, y es lo que te dice el pueblo. A mí es que me van a perjudicar, a mí, yo soy el que voy a quedar desempleado, yo soy el que voy a cerrar mi negocio. Ortega tiene $2,000 millones en efectivo, ellos no van a pasar nunca hambre, ¿verdad? Ese es el argumento popular, el argumento empresarial. Entonces, no quieren verse entre un presidente Trump que no anda con contemplaciones, un presidente que es mano dura, inclusive con tarifas y cuestiones de comercio, es mercantilista, de principios mercantilistas muy fuertes, y verse ante Trump y verse entre la espada y la pared con la dictadura Ortega. Entonces mejor algunos van a decir, me arriesgo a que me manden a la DGI, que me hagan auditoría, que me pongan como a las cervecerías 80, 90, 100 millones de dólares y me confisquen de esa manera. Entonces, esa es la situación. Tampoco la están bien. Miremos que es meramente, y puede haber, por supuesto que puede haber los cómplices, porque no puedo descartar que haya cómplices. Y no solo eso, testaferros del capital sandinista que tienen mucho dinero y que han metido ahí esa plata para hacer uso oportunista del Tratado de Libre Comercio. El otro plan que nos decía nuestra fuente es que, visto que el juez ya va a aplicar mano dura, ponerle que sea la sentencia de muerte, sacan a Nicaragua el CAFTA y 100% a los productos, pues agarrar ese dinero, crear empresas e irse donde sus socios en Honduras para, antes de que cambie el gobierno en Honduras en este año o el próximo, pues quedar instalados en Honduras y seguir trabajando, aprovechando el Tratado de Libre Comercio que está con Honduras. Esa es nuestra información, Luis. Bueno, estaremos pendientes, lógicamente, en las siguientes semanas, el 19 de noviembre, cómo va la cosa, en el tema del cabildeo, ¿verdad? Que ya, como has explicado, Miguel, pues ya hay un juez que tiene un documento en su mano. Eso es lo que te iba a decir. El cabildeo ya no puede venir y decir al asesino hay que dejarlo en libertad. No puede. Él tiene que aplicar una de las sentencias, muerte súbita, muerte, cadena perpetua o muchos años de prisión. Entonces, en este caso es igual, por mucho que vengan cabilderos y tomando en cuenta la actitud de las tarifas que ha tenido la administración Trump, lo más probable es que aplique mano dura y que él no puede cambiar y decir, no, vamos a perdonar a Ortega. Y además, ¿a cambio de qué? ¿A cambio de qué? No tiene lógica. Si vamos a ver es quiénes empujan a favor del régimen, quiénes se quieren manejar en ese sentido. Y yo te decía lo de las voces, y con esto voy a la pausa, lo de las voces concordantes o altisonantes o voces que hacen ruido, porque de pronto, si vos comenzás, por ejemplo, y voy a mencionarlo con nombre y apellido, el comunicado de Monteverde, que dice que
observan con mucha preocupación. Esa es el primer párrafo dice, observamos, voy a leerlo, por aquí lo tengo. Pues el primer párrafo que es porque por lo demás ya se repite más o menos. La Concertación Democrática Nicaragüense ve con profunda preocupación las medidas anunciadas por la representante comercial de los Estados Unidos. Cuando vos comenzás así, pues vos estás diciéndole, mira, a cualquiera, mira, eso que viene no me gusta. No me gusta. Y si lo que se ha buscado, porque llegar hasta aquí no ha sido fácil, llegar hasta este punto en el cual está en peligro de verdad, ahora sí, como en ningún otro momento, un tratado de libre comercio que ha sido beneficioso para el país. No solamente eso, la aplicación de aranceles del 100%, entonces una camisa que te costaba 4, te va a costar $8 con el 100%, para poner el ejemplo más sencillo, y te saca completamente del mercado y de la competencia. Si comenzas un comunicado así, y eso yo pues respeto mucho a la gente que lo hacen y los que lo deciden también los respeto, pero me parece que es como cuando llega, y poniendo las parábolas o las comparativas, Miguel, doctor Vargas, vos llegás a la comisaría de la mujer, pones la denuncia porque el tipo te está penqueando y te dicen, mire, vamos a ir a traerlo, pero ya sabe, estando aquí no me venga a decir usted que no quiere que esté preso. Entonces la mujer decide si empuja de verdad a su agresor a lo que se merece, que es estar en la cárcel por agresor, ¿verdad? O arrepentirse y decir, no, es que fíjese que voy a ir a hablar con él para ver si ya se compone. Yo no veo a Daniel Ortega de ninguna manera componiéndose. Ortega, yo coincido con el doctor Vargas, aquí es el poder o la muerte. Y vos lo decías, Miguel, también. Prefiere estar gobernando sobre cenizas el país antes que ceder, porque ceder el poder es un costo demasiado alto para él y para su familia. Lamentablemente, lo veo de Luis, esa manera. Sí, yo leí también el comunicado y yo creo que tiene que preocuparnos. Es que es verdaderamente preocupante. Tiene que preocuparnos. Pero el espíritu del primer párrafo dice 350,000 empleos, 500,000 de familias nicaragüenses van a ir a la pobreza y pueden pasar hambre. O sea, esto es una honda preocupación. Y señala que Daniel Ortega, que la culpa no es sanciones comerciales, que la culpa es de Ortega y de Murillo. Y establece por qué. Pero nos tiene que llenar de honda preocupación a vos, al doctor Vargas, a los que nos están viendo en Nicaragua, a los que estamos afuera y mandamos remesa, de que Nicaragua pierda casi 500,000 de empleos y que se suma en más pobreza y más hambre. Entonces, claro que nos tiene que llenar de preocupación. Miguel, yo estoy de acuerdo con la preocupación. Entonces, debemos de entenderla, pero no puedes comenzar vos un pronunciamiento público diciendo que estás preocupado por algo que vos has pedido que hagan, que presionen a la dictadura. No, pues sí, también lo dice el comunicado, pero mira, cuando vos definís un escenario, okay, si lo que va a pasar con Nicaragua, con el CAFTA, fuera mentira y no estuviera en riesgo 100 y pico mil de trabajadores de la zona franca, en su mayoría mujeres, madres solteras, 35,000 en las minas y 200,000 en el aeropuerto, pues no hay preocupación. Pero el pueblo te lo expresa porque dice, Ortega no va a sufrir absolutamente nada. Entonces, el que va a sufrir es el pueblo. Ahí nosotros nos tenemos que preocupar, porque en verdad eso es un hecho fáctico. Los que van a recibir el golpe económico por culpa de Daniel Ortega, por haber violado el tratado, por haber violado los derechos humanos, confiscado y todo lo que ha hecho, pero los que van a recibir, y ahí está la preocupación que nos tiene que llenar a todos nosotros, de todas esas familias que van a pasar hambre, que van a pasar muchas dificultades. Entonces, claro que nos tiene que llenar de preocupación. Por ende, el culpable, dice Ortega, las consecuencias, dice el comunicado, son estas, y las posibles soluciones, aunque sabemos de que es muy difícil. Yo comparto con lo que dice el profesor, el poder o la muerte. Ortega ya decidió quemar Nicaragua, irse con China, aunque eso le cause
todo ese daño al pueblo y a las familias nicaragüenses, y eso nos tiene que llenar de honda preocupación. El juez va a decidir, el juez ya tiene las condenas y ya tiene las pruebas, y es un juez muy duro el que va a decidir eso. Es un juez que no anda con medias tintas, ya, no depende no está en el poder de ningún nicaragüense dentro y fuera de Nicaragua lo que vaya a decidir Donald Trump, la verdad. Entiendo, voy a hacer la pausa comercial, pero vuelvo y repito, Miguel, el abogado que está acusando, para ocupar tu ejemplo, ha pedido la condena. Que está acusando ha pedido la condena. Y de repente al momento de argumentar su último argumento, valga la redundancia, es: pero estoy preocupado porque la condena puede ser muy fuerte. O sea, si vos pediste esa condena, si pediste más presión para un régimen que no entiende por las buenas, lógicamente que el golpe viene. Sí, sí, pero no te, pero no te quita. Como lo has dicho, va a afectar a miles de quiénes va a afectar. Entonces eso nos tiene que llenar de preocupación, porque hasta cierto punto es injusto. ¿Por qué no Ortega asume? La verdad es que es un tratado de libre comercio. Y con la presión económica, la gente entienda que este tipo ya no puede estar ahí, que ya no puede estar ahí, que el costo de que Ortega siga ahí es demasiado alto para los nicaragüenses. Ya esto es demasiado. Ya no solamente nos mató, ya no solamente nos encarceló, nos secuestró, nos desterró, nos desnacionalizó, sino que ahora está provocando que nuestros empleos estén en serios problemas, en serias dificultades, y que podamos perderlos miles y miles y miles. Ese creo yo que es el punto. Voy a hacer la pausa comercial, Miguel, doctor Vargas. Cuando volvamos, Venezuela no podemos dejarla de fuera en este programa, porque es, lógicamente, noticia a nivel continental y mundial, porque ha seguido, ¿verdad?, la dinámica en Venezuela, y hablaremos de esto luego del corte. En tiempos de censura, informarse es un acto de libertad. Llega la nueva aplicación de 100% Noticias, diseñada para dispositivos móviles imposible de censurar. Más moderna, más liviana, más poderosa que nunca. Tu experiencia será más ágil, personalizada e interactiva. Descubrí las nuevas funciones que te mantendrán siempre informado. Vos elegís qué querés recibir. Activa o desactiva alertas por categorías: política, migración, internacionales y más. ¿Sos de los que lee de día o de noche? Cambia entre el modo claro y oscuro en configuración. Infórmate en video con nuestros shorts en una galería estilo Reels, todo integrado en la app. Damos prioridad a temas claves: migración, economía, elecciones, desastres naturales, crisis políticas y coyunturas sociales. ¿Querés leer más tarde? Guarda tus noticias favoritas en Mis Contenidos y accede cuando quieras. Suscríbete fácil al boletín desde la app y recibí lo más relevante directo en tu correo electrónico. En Nicaragua somos la plataforma digital que se atreve a seguir innovando. 100% Noticias es el único medio nicaragüense con una aplicación móvil de alta tecnología, pensada para informarte con inmediatez, libertad, claridad y seguridad sin censura. Descárgala hoy mismo, disponible en App Store y Google Play. Informarte es tu derecho. Defenderlo, nuestra misión. 100% Noticias, con primicias a toda hora. Acá estamos, amigos, de regreso. Gracias por continuar en Enfoques con Miguel Llano este viernes 24 de octubre del año 2025, conversando con el doctor Oscar René Vargas, sociólogo, economista, escritor nicaragüense, y Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias. Hablemos de Venezuela, doctor Vargas, y hablemos también de Colombia, porque Petro y Maduro con Trump han estado protagonizando los hechos de esta semana, cuando en rifirrafes públicos, en los tweets o los mensajes de Petro en X, las respuestas de Trump, discursos de Petro, Maduro habla de misiles rusos a su disposición, 5.000 en toda Venezuela por si acaso se les ocurre. Diosdado Cabello amenaza a opositores con asesinarlos fuera de Venezuela. Y estamos hablando de otras dos lanchas que fueron alcanzadas, una en el Pacífico, al lado de Colombia, y otra hoy, casualmente, del lado del Caribe. ¿Cómo ven la situación? Porque
sigue avanzando el tiempo, pero ya Trump ha dicho también que está en la disposición de entrarle por tierra a los carteles sin ningún problema. ¿Cómo la ve la cosa, doctor Vargas? Bueno, yo no he cambiado de opinión desde la vez pasada que hablamos, en el sentido de que el escenario más probable es que el régimen, es decir, el gobierno Trump busque el cambio de régimen en Venezuela. ¿Cuál va a ser la estrategia, pues, la táctica que van a aplicar para cumplir esta estrategia? No sabemos. Yo sigo pensando que una invasión la descarto. Por lo tanto, creo siempre que va a ser a través de una decapitación de la cúpula del país, y para provocar una fisura al interior de esa cúpula de poder. ¿Cómo ve el papel de Petro metiéndose en esto? Pues porque Petro comenzó con Trump acá en Naciones Unidas, hablando de la humanidad, hablando de Palestina y esto y aquello, pero ahora su papel en los últimos días ha sido tratar de fustigar de una u otra forma a Trump por lo que está haciendo con Venezuela, y también ya se ha llevado lo propio, porque Colombia le han quitado la ayuda. Trump ha dicho no le damos más ayuda a Colombia, lo trata de narcotraficante a él también, lo trata de lunático. Y las cosas se han puesto calientes en ese sentido, porque Petro está defendiendo, sin duda alguna, al Cartel de los Soles. Bueno, yo creo que más bien Petro se equivocó por ahí. Eso es lo que pienso. Si uno, no sé si ustedes vieron las declaraciones del jefe del ejército de Colombia. El jefe del ejército de Colombia hizo una declaración oficial que dijo que el ejército de Colombia defendía a Colombia y no a ningún gobierno. Sí. Y es decir, tomó distancia de Petro. Y yo creo que Petro se metió en la pata de los caballos. No debió, se equivocó, es decir, una equivocación política que eso puede traer, que va a traer, no sé, pero sí hay una equivocación política. Gracias. Y no debió Miguel, ¿te escuchamos? Sí, Petro es un desquiciado. O sea, lo que dice, lo que publica, la forma en que lo dice, es verdaderamente irresponsable. Por eso está desquiciado. O sea, no mide sus palabras, cómo afecta a su pueblo, a su propio gobierno, inclusive. Es como medio, ¿cómo diría? Con un espíritu autodestructivo. Destructivo. Todo lo que dice trae serias consecuencias. Lo más importante, yo digo que la estrategia está bien definida de los norteamericanos y la han venido trabajando a lo largo ya de muchos meses. Estamos hablando que parecería una eternidad, pero estamos hablando de apenas 9 meses del gobierno norteamericano de Trump. Y de esos 9 meses, 6 meses se ha venido preparando lo que estamos viendo hoy en el Caribe. Hoy, en esta hora que estamos aquí, el propio presidente Trump ordenó el despliegue del principal portaaviones, el más poderoso de la flota, el Gerald Ford, para que se dirija al Caribe. ¿Cuál es la estrategia? La estrategia no es tocar el tema de Venezuela, Cuba y Nicaragua desde el aspecto político, cambio de dictaduras, cambio de régimen, etcétera. No. Es descalificarlos al nivel de narcotraficantes, terroristas, y ponerlos al mismo nivel de Al-Qaeda y de ISIS. Al descalificarlos, y en particular a Maduro, que es una de las bases económicas de estos dos otros regímenes, tanto de Cuba como de Nicaragua, al descalificarlo ya él no tiene ese impedimento político internacional que le impide supuestamente intervenir o invadir un país por su soberanía o propiciar un cambio de régimen. El argumento y la estrategia es: este no es un régimen, esto es un cartel liderado por Nicolás Maduro, un narcoterrorista por el cual estamos enjuiciándolo y le estamos poniendo una recompensa de $50 millones para su captura. Y este cartel está
atacando a los Estados Unidos, atacando a su población, y ha generado 300.000 muertos más o menos cada año. Y esto es una cuestión de seguridad nacional. Por tanto, no estamos hablando de un cambio de régimen, estamos hablando de un ataque al narcoterrorismo internacional. Y para eso, Trump, incluso ayer en una conferencia de prensa con su departamento, este grupo de fuerza especial que nombró para este tipo, para lo que está pasando con Venezuela y en el Caribe, dijo de que a la pregunta de un reportero, ¿y ustedes están propiciando el cambio de régimen? ¿No van a pedir permiso al Congreso para declarar la guerra a Venezuela? Y dice, para eliminar, entender, le dice al periodista, matar, muerto, a narcoterroristas no necesitamos ningún permiso. Entonces, ya los niveles, además de que adelantó ahí que van por las acciones militares, no solo en el mar, que hoy mismo, en este viernes, pues bombardearon otra lancha narcotraficante. Ahora, no solo en el Caribe, también está en el Pacífico. Y yo lo que miro es una clara disposición de tratar a Nicolás Maduro y al Cartel de los Soles como lo que son narcos y son terroristas. Y por tanto apelan a la legítima defensa a los Estados Unidos de eliminarlos, sin pedirle permiso, en este caso Trump, al Congreso norteamericano. Y lo que miro aquí desde Washington es que el apoyo tanto de los republicanos, de la opinión pública y de los demócratas inclusive, que van a emitir un comunicado conjunto en apoyo al pueblo venezolano en la próxima semana, es que no se oponen a eso, no se oponen a lo que vaya a pasar en Venezuela, porque miran ataques, además de lo que está por debajo, que ellos saben que Maduro y su camarilla pues se robaron las elecciones, que son dictadores, que violan los derechos humanos, al igual que Ortega y Díaz-Canel. Entonces es ya un combo, y esto no viene solo con Venezuela. El caso del CAFTA con Nicaragua y las sanciones que están apretando a Cuba, después que caiga, si cae el régimen de Maduro por operaciones quirúrgicas, ataques o una combinación de rebelión a lo interno, o explosión social, más los ataques de decapitación que decía y que se ha venido argumentando a lo largo de toda esta etapa, pues después viene Nicaragua y después viene Cuba. Y van a emplear las armas que tengan en sus manos. ¿Cuál es la diplomacia? La diplomacia del misil y la diplomacia de las sanciones. Esa es la diplomacia de América para los americanos. Tanto dijeron, y no sé si comparten esto, estos regímenes, tanto de Cuba, Nicaragua, los sandinistas y Venezuela, del imperialismo, el imperialismo con Biden, que ahora cuando ya viene el imperialismo, de verdad, en la administración Trump, porque actúa de una forma imperial, militar, económica y de manera comercial, tomando el control de América, porque eso es lo que están haciendo, tomando el control militar, económico y político de América para sacar a las injerencias de China, de Rusia, y recordemos que también Hezbollah con Irán estaban siendo señalados en el Congreso esta semana, Venezuela, pero también ahí salió el nombre de Nicaragua y salió también bailando Cuba. O sea, es un combo. Tiene 3 años y medio para poder hacer esto, ¿no? Y tal parece va a toda velocidad la administración Trump. Ahora bien, gracias Miguel. Doctor, esto último que mencionaba Miguel, China, Rusia, parecen estar ajenos a esto. O sea, no parecen estar muy interesados en contrariar a Trump en este sentido, porque comunicación entre Putin y Trump hay, comunicación entre Xi Jinping y Trump hay, pero parecen no estar muy interesados en meterse en ese ámbito específico, lo cual es extraño, tomando en cuenta que Venezuela es una de las grandes, si no la principal, una de las grandes reservas de petróleo que hay en el mundo. ¿Cómo lo ve? Mira, me acuerdo que en el programa que hicimos con el doctor Bell, hablamos de que la estrategia, aquí difiere un poco de
de Miguel, la estrategia de los Estados Unidos es la estrategia de recuperar tal vez lo decimos de diferente manera con Miguel, es decir, recuperar su influencia en el Mare Nostrum para los Estados Unidos, en el argot popular le dicen el patio trasero. Y ese significa México, Centroamérica, el Caribe, el Gran Caribe, pues todas las islas, Colombia, Venezuela, Guyana Francesa, Surinam y Guyana. Esa es la estrategia de ellos, recuperar ese espacio. Y esa es parte de la estrategia que yo explico en mi libro de Spickman sobre el jaque mate, de que ese es el bajo vientre de los Estados Unidos, la parte más débil de los Estados Unidos, y que ellos no están dispuestos a compartir y a cohabitar con las otras potencias. Y esa es la estrategia general. Ahora, ¿cómo lo aplican? ¿Cómo las tácticas que van a desarrollar? Eso es lo que están haciendo ahorita. Y en esa táctica, bueno, nosotros estábamos viendo con el doctor Bell de la vez pasada que en la carambola que estábamos hablando, que pegaban primero a la roja para pegar después a las dos blancas, que era la roja, en este caso, era Venezuela. Evidentemente la caída de Venezuela, del régimen de Venezuela, va a tener repercusiones inmediatas, tanto en Cuba como en Nicaragua, ¿verdad? Políticamente hablando. Y a eso se le agrega, a esta situación, se le agrega el caso de lo del CAFTA, lo que estábamos discutiendo anteriormente. Pero también se agrega que independientemente del CAFTA y de lo de Venezuela, la situación del país en Nicaragua, hay un proceso de desaceleración económica y de crisis profunda de la fragilidad del régimen. Si nosotros tomamos en cuenta más o menos del 2022, del 2023 mejor dicho, del 2023, 2024 y lo que vamos al 2025, han purgado más de 1.500 personas en su círculo. Y eso ha fragilizado al régimen, lo ha debilitado. En la lógica del poder o la muerte, tiene un efecto boomerang que fragiliza y hace fisura al interior de sus propios anillos de poder. Entonces, si combinamos todos estos elementos que estamos en presencia, evidentemente que el régimen de Ortega y Murillo está en alite de cucaracha. Eso no significa que está para mañana. Significa que el proceso de descomposición del sistema se va acelerando paulatinamente y todos los días. Y no es que se están ellos mejorando sus condiciones. Entonces, el efecto de Venezuela o la misma situación digamos, las elecciones de Bolivia, por ponerte otro ejemplo, etcétera, evidentemente que tiene repercusiones negativas en cuanto a su mayor aislamiento al interior de América Latina. Entonces, la reunión que están convocando para diciembre ahorita de las Américas en República Dominicana y que no fueron invitados, cumbre de las Américas. etcétera. Sí, todas estas cosas son efectos que debilitan su presencia a nivel internacional. Ahora, el recurso de China su objetivo no es Nicaragua. Los chinos juegan, fíjense bien que es importante el juego. Los chinos, el juego más importante para ellos se llama Go, G-O. Go, que significa rodear. En el juego Go, que es como la jaque mate, el juego más importante, no existe el jaque mate, existe el rodear, pero nunca se enfrentan. Nunca hay un enfrentamiento frente a frente, sino el rodeo.
Y en Centroamérica el rodeo para ellos es fundamental. No necesitan enfrentarse a los Estados Unidos, lo que requieren ellos es comercio y aislar a Taiwán. ¿Qué va a pasar en las elecciones de Honduras? Si pierde el grupo del gobierno de Castro Zelaya, evidentemente queda más aislado el gobierno de Nicaragua. Eso es en noviembre, 25 de noviembre son las elecciones. Sí. Es decir, todos estos elementos hacen que el régimen Ortega y Murillo se fragilice más. Se está socavando, lo están socavando poco a poco. Y eso es para entrar, y vuelvo a insistir en este sentido, para entrar en un año electoral, porque se le va a presionar a nivel internacional, aunque nosotros tres no creamos en las elecciones, van a presionarnos las fuerzas internacionales que hagan elecciones, como otro elemento para fragilizar su legitimidad. No porque nadie crea en las elecciones, sino para fragilizar la legitimidad internacional. Entonces, en este escenario, yo estoy viendo de que el tema fundamental es la estrategia que para recuperar los Estados Unidos su influencia en el Mare Nostrum norteamericano. Y esta explicación que usted nos ha dado, que nos sirve como conclusión, doctor, le agradezco, ¿verdad? Esa fotografía que nos da de cierre, porque no cuadra, no calza, Miguel, con el nuevo mundo, que dice Murillo que ya nadie lo puede detener. El nuevo mundo es el multipolar, dicen ellos, y entonces ese nuevo mundo ya China es la fiera, Rusia es la fiera y Estados Unidos pasa a un segundo plano. Lo que nos acaba de decir el doctor Vargas es que esta reconfiguración que hay a nivel de América Latina, el continente americano, incluyendo desde Canadá hasta Argentina, estamos hablando de una recuperación de terreno de Estados Unidos en su área de influencia directa, y lo decía el doctor Vargas, en su vientre bajo, pues, para decirlo de esa manera. Y nada tiene que ver eso con el nuevo mundo. Más bien Estados Unidos está recuperando territorios e influencias que había perdido en las administraciones anteriores, o en la administración anterior particularmente, que fue. Tiene sus puntos que podemos platicarlo en otro programa. Ha sido un placer, sí, conversar con ustedes hoy. Como siempre, acá en Enfoques, doctor Vargas, siempre le agradezco a usted la disposición cuando tiene el tiempo para hacerlo, ¿verdad? Y su agenda no está muy ocupada, o no choca con otros eventos que tiene usted por ahí, a veces personales. Pero de verdad, gracias por abrirse siempre a platicar con nosotros y a compartir acá en Enfoques. Le dejo este espacio para que se despida de la audiencia. Bueno, primero saludarte a Miguel, que lo veo que está un poquito más recuperado de peso. Más relleno. Está más relleno, sí. Bueno, ha sido un placer. Me saludaba a Verónica, que también fue alumna mía. Claro. Bueno, y a vos, Miguel, Luis, evidentemente que siempre estamos en contacto, y saludo a tu esposa y a tu hijo. Claro que sí. Y siempre estamos a la orden. Y muchas gracias por la... Tiene que tener cuidado, Miguel, porque viene diciembre, doctor. Y entonces, cuando viene diciembre, por todos lados te encontrás un bocadito. Entonces, cuidado, Miguel, ¿le has hecho esto? Adelante. Así es, ¿no? Ya vamos a comenzar a ponernos en forma, no te preocupes. Bueno, agradecido, y qué bueno tener otra vez a nuestro profesor. Siempre es bueno intercambiar puntos y de opinión sobre esto. A propósito de ese nuevo mundo que decía, le acaban de clavar unas sanciones a las dos principales petroleras rusas, sí, los norteamericanos. Eso es un golpe bien duro. O sea, tanto poder. No le miro, pues, más que el nuclear. Nuevo mundo. No, mono. Y los BRICS brillan por su ausencia. Cayetano es buen muchacho, ¿no? Los BRICS. Entonces, creo, y China, que ahí están, ahí se va a reunir Trump con él, con Xi Jinping la próxima semana, que van a andar por ahí en Corea del Sur. Creo que van a estar. El próximo jueves. Y van a discutir sobre el fentanilo, el tratado, y ellos se ponen de acuerdo. Ellos son los que tienen el negocio multimillonario. Entonces,
quiero agradecer, Luis, siempre que tomes en cuenta la invitación, siempre estoy a la orden. Saludos a la familia y saludos al doctor Vargas y a su familia. Muchas gracias. Gracias a ambos, un abrazo y hasta la próxima que podamos sentarnos acá en Enfoques. Cuídense. Ahí teníamos a nuestros invitados, el doctor Oscar René Vargas, sociólogo, economista, escritor nicaragüense, y Miguel Mora Barberena, director honorario de 100% Noticias. Fíjense ustedes, el intercambio es bueno porque, si ustedes se dan cuenta, no tenemos la misma versión, no. Y eso es lo bonito, ¿no? Esa es la democracia, esa es la libertad de prensa, de expresión, de pensamiento. Algo que no soportan los tiranos Ortega y Murillo. ¿Verdad? Aquí no es un asunto de imponer mi punto y no aguanto, y si no haces lo que yo digo, te agarroteo y te meto preso, te mato, o te saco del país. Qué horrible, ¿no? Qué horrible. Y eso, a lo que esa fotografía, para ocupar nuevamente el término, es la que miró el Departamento de Comercio de los Estados Unidos. Espérate, aquí nos han dicho que este par de tiranos, pero primero nos han dicho que son un par de tiranos, no criminales. Queremos ver si es cierto. A ver, aquí están derechos humanos, libertad religiosa, libertad de expresión, libertad de organización, empresa privada y respeto a la empresa privada, respeto a la propiedad privada, respeto a los derechos laborales, Estado de Derecho. Y comienzan a ver en el check esto comprobado, esto comprobado, esto comprobado. ¿Qué concluyen? Este es un país que no merece estar en un término de tratado de comercio con ventajas para ellos. Además, estamos deficitarios, nos exportan más ellos a nosotros que nosotros a ellos. Todos los elementos dan para ese punto, pero quiero hacer énfasis en algo que va a seguir sonando en las siguientes horas y días y semanas. Que el pueblo es el que va a sufrir, el pueblo es el que va a sufrir. Yo voy a repetir nuevamente la imagen para que la tengamos claro. Ortega y Murillo son un cáncer en el cuerpo que es Nicaragua. Si ese cáncer se mantiene ahí, el pueblo, que es el país Nicaragua, va a seguir sufriendo en términos generales de padecer de ese cáncer. Si no, pregúntenle a los cubanos qué ha pasado con su cáncer. Vean ustedes las imágenes de Cuba. Los venezolanos, ¿qué ha pasado? No sabemos, ¿no? Ya lo tenemos claro. ¿Cuál es la solución? Y los que hemos tenido familiares con cáncer, ¿qué es lo que te dicen? Extirpar el miembro para ver si extirpando el miembro hay una mejoría inmediata o una mejoría que se tiene que ir ayudando con paliativos, luego con quimioterapia, después de extirpar el cáncer, quimioterapia, radioterapia. Y entonces el paciente se recupera cuando el cáncer es detectado a tiempo. ¿Estamos a tiempo? Si nos comparamos, doña Deikel y amigos, con Cuba, estamos a tiempo. Si nos comparamos con Venezuela, estamos a tiempo. Porque, como lo hablamos en el programa de Café con Vos y lo hablamos en este programa, el hecho, la posibilidad de que el comercio de Nicaragua se vea afectado de manera brutal por cualquiera de las decisiones, porque todas son malas, pero vamos a la extrema, te lo voy a decir, la extrema no es el CAFTA. La extrema son los aranceles del 100%. Porque los aranceles del 100% se llevan el CAFTA por delante. Y no solamente se llevan el CAFTA, que es 0%, hasta que le aplicaron el 18% unas semanas atrás a Nicaragua, sino que es el 100% de aranceles. Por eso poníamos el ejemplo de la camiseta, una que te costaba $4, te va a costar 8. ¿Es potable eso? ¿Es competitivo? No es competitivo. Entonces, ese efecto que puede rebotar efectivamente en la población, debemos de verlo como el acto necesario para que la dictadura entienda que su tiempo en el poder concluyó
en el 2018 y que se ha quedado ahí a sangre y fuego. Y que lo que conviene en este momento es que salgan del poder, que acepten que ya no van a seguir en el poder, que no pueden seguir en el poder y que el país recupere su institucionalidad, recupere su democracia. Esa es la presión que se está haciendo. Pero Ortega, como lo dije, y esto prefiero estar, escúchenme bien, prefiero estar felizmente equivocado más adelante que entusiastamente engañado. Porque creer que Ortega va a acceder, Ortega y Murillo van a acceder a hacer cambios, por esto, yo no lo veo. Van a victimizarse, pero no van, prefieren tener el país en cenizas, pero ellos siempre encima de esa ceniza antes que ceder. Es mi posición. Y habría que ver, vamos a ver, vamos a estar pendientes de, como decíamos, el cabildeo no va a hacer cambiar cualquiera de las 4 recomendaciones que hizo en la oficina. Pero va a ser importante para ver quiénes llegan, cómo lo hacen, por qué lo hacen, con quién contamos y con quién no.